Hola, para nosotros es un gusto poder saludarlos a través de este video, en el cual hablaremos un poco acerca del mensaje que nuestra hermana Elena G. de White tiene para nosotros en el libro El Camino a Cristo. En un mundo lleno de maldad y dolor, en donde pareciera que Dios nos ha olvidado, es importante saber que la naturaleza está allí para recordarnos el amor supremo que Dios tiene para nosotros. Un amor que nos demuestra cada día al levantarse el sol, al ver la luna alumbrarnos por la noche, al sentir la brisa del mar, oír los pájaros cantar y las flores adornar el campo. Y en su máxima demostración de amor, recordar que no escatimó en dar la vida de su propio Hijo, el cual descendió del cielo para mostrarnos el amor del Padre hacia un mundo caído. Para poder comprender el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo, es necesario escaparnos del hoyo del pecado en el que estamos sumidos, pero necesitamos un camino por el cual podemos ser devueltos a la comunión con Dios. ¿Cuál es ese camino? Cristo lo dijo en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es necesario ir a Jesús, el cual nos ama con un amor asombroso, que nos ha sido provisto para que seamos transformados conforme a su semejanza, armonía, y así llegar a la comunión del Padre y del Hijo. Cuando nosotros vamos a Jesús, Él nos conduce a un arrepentimiento genuino, ya que Dios nos pide que cedamos a la influencia del Espíritu Santo, quien le da vida a nuestra conciencia, y nosotros como pecadores podemos discernir la profundidad de la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Es necesario comprender que arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. El miedo no nos determina un arrepentimiento genuino. Un ejemplo claro es el de Judas, quien al ver lo que había hecho tuvo miedo de su error y de las consecuencias que éste le podría acarrear, pero no experimentó un quebrantamiento de corazón y dolor en su alma, a diferencia de David, quien veía la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma, pero sobre todo aborrecía su pecado, y eso lo llevó a pedir perdón sinceramente, y Cristo no solo lo perdonó, sino que también purificó su corazón. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. La confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma. Por eso debemos buscar a Dios con verdadera humillación del alma, confesando nuestros pecados, declarando y aceptando nuestras culpas. Si nos apartamos del pecado, alcanzaremos misericordia. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice Jesús. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya rendido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y otra al mundo, o a nosotros mismos. Cuando lo abandonamos todo, abandonamos un corazón manchado de pecado. Cuando sentimos el amor constreñidor de Dios, no nos preguntamos cuánto es lo menos que podemos darle a Dios, sino que comprendemos que solamente rindiendo todo nuestro ser a la influencia renovadora de Cristo es cuando podemos lograr una consagración total. Así fueren vuestros pecados como la grana, cual la nieve blanquearán, y si fueren rojos como el carmesí, como lana quedarán. Y os daré un corazón nuevo e infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Necesitamos acercarnos a Él expresándole nuestra confesión y arrepentimiento, y Él se acercará a nosotros con misericordia y perdón. Por eso debemos creer de todo corazón en sus promesas y hacerlas nuestras. Así como el paralítico que estaba enfermo e imposibilitado, no había usado sus miembros por 38 años. Con todo, el Señor le dijo: levántate, alza tu camilla y anda. Él pudo haber dicho: si no me sanares, primero obedeceré tu palabra, pero no. Aceptó la palabra de Cristo, creyó que estaba sano e hizo el esfuerzo enseguida. Quiso andar y anduvo. Confió en la palabra de Cristo y Dios le dio el poder, y así fue sanado. Nosotros somos pecadores, no podemos expiar nuestros pecados, no podemos cambiar nuestro corazón y hacernos santos, mas Dios promete hacer todo esto mediante Cristo.
Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, he aquí todo es hecho nuevo. La obra del Espíritu Santo es silenciosa e imperceptible. Por eso es posible que una persona no pueda indicar el momento y lugar exacto de su conversión, pero eso no quiere decir que no se haya convertido, ya que cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, el hecho se revela en la vida. El poder regenerador que ningún ojo humano puede ver engendra una vida nueva en el alma, crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Se notará un cambio en el carácter, las costumbres y ocupación. Ya no amaremos lo que antes hacíamos, empezaremos a producir los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, fidelidad, humildad y dominio propio. Un verdadero corazón transformado es aquel que permanece en Cristo y Cristo en él, reflejando la hermosura de su carácter. Permaneced en mí y yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Como la rama depende del tronco principal para su crecimiento y fructificación, así también nosotros necesitamos el auxilio de Cristo para poder vivir una vida santa. Nuestro crecimiento en la gracia, comunión y gozo dependen de la unión con Dios. Solo estando con Cristo en comunión todos los días, a todas horas, es como iremos creciendo en la gracia. Debemos hacer de Él nuestro primer lugar en todo y para todo. Así, Él estará con nosotros y nosotros con Él, no solo al principio, sino también al final y en cada paso de nuestro camino. Cada uno, hermano, en lo que fue llamado, así permanezca ante Dios. Con toda humildad debemos comprender que cuando Dios nos llamó fue para servirle con amor y obediencia. No debemos anteponer nuestros defectos físicos y emocionales como pretexto para no cumplir con el llamado que nos fue hecho. Dios nos pide un trabajo colaborador para predicar su evangelio. Dios jamás nos pedirá algo para lo que no estemos listos. Así que atendamos el llamado que Dios nos hizo con la seguridad de que si Él nos llama, también nos capacita. Hagamos equipo con Dios y salgamos a predicar su amor con la humanidad. Dios cuida y sostiene todo lo que creó. La naturaleza habla sin cesar a nuestros sentidos. De todo lo que hizo, es amante de lo bello y sobre todo, ama la belleza del carácter, que es más atractiva que todo lo externo. Dios nos habla mediante sus obras y por la influencia de su Espíritu Santo en el corazón, así también nos habla en su palabra y por medio de ella nos revela su carácter y la gran obra de la redención. Es necesario escudriñar las Sagradas Escrituras cuidadosamente y siempre acompañada de oración. Antes de abrir sus páginas, debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo y ésta nos será dada. El Señor manda su Espíritu para que sea el maestro y guía del hombre. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. La oración no baja a Dios a nosotros, sino que nos eleva hacia Él. Para cumplir con el ciclo de la comunicación es necesario que haya un emisor y un receptor. Cuando leemos la palabra de Dios, Él nos habla a nosotros, pero cuando nosotros oramos y le abrimos nuestro corazón, nosotros le hablamos a Él. Pidan y se les dará, dice su palabra. Confiemos en su promesa y llevemos a Dios todas nuestras cargas, nuestras angustias, preocupaciones, dolores, todo aquello que no nos deje avanzar. Llevémoslo a Cristo en oración con fe. Es así como lograremos tener una comunicación y comunión con nuestro Padre que está en los cielos, quien está atento a nuestras necesidades. La Escritura presenta la verdad con sencillez y con una adaptación tan perfecta a las necesidades y a los anhelos del corazón humano. Al mismo tiempo capacita al más humilde e inocente para discernir el camino de la salvación. En vez de dudar y titubear a lo que no entiendes, presta atención a la luz que brilla sobre vosotros y recibiréis mayor luz mediante la gracia de Cristo. Cuando necesitemos auxilio, vayamos al Señor Jesús y Él suplirá todas nuestras necesidades y aclarará todas nuestras dudas. Como tú me enviaste al mundo, dijo Jesús, así yo los he enviado al mundo.
En cada uno de sus hijos el Señor Jesús envía una carta al mundo. Los cristianos son portadores de luz en el camino del cielo. Tienen que reflejar al mundo la luz del Cristo que brilla sobre ellos. Su vida y su carácter deben ser tales que por su ejemplo otros puedan tener el concepto correcto de Cristo y de su servicio. Te invitamos a seguir el camino de Cristo, el único que te conducirá a la felicidad y a la salvación. Cristo te ama, no lo olvides.